1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Vamos a estar meditando en ese texto. ¿Listo? Amén. Dice la palabra del Señor así: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Bien, leí que en cierta ocasión alguien dijo: no se puede dar aquello que no se tiene. No se puede dar aquello que no se tiene. Estas palabras tienen un especial significado, en especial para aquellos que somos llamados a ser pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? A ver, levante su mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por allá 7, 8. Amén. Y líderes son casi la mayoría, ¿verdad? Bueno, nunca podremos dar nosotros algo que no tenemos. No podemos dar, compartir paz, armonía, si nosotros somos unos peliones. Si nosotros somos peliones, donde nosotros estemos, ¿qué vamos a compartir? Pelea, ¿verdad? Si una persona está llena de avaricia o de amor al dinero, no puede dar un sano concepto sobre el dinero, porque su corazón está apegado al dinero. Si una persona no ordena su hogar, si no tiene su hogar en orden, ¿cómo puede enseñar a otros que tenga su hogar en orden? No podemos dar lo que no tenemos. A ver, dígalo conmigo: no puedo dar lo que no tengo, y no puedo enseñar de algo que no soy. Amén. Porque nosotros, los cristianos, los siervos del Señor, no podemos ser como, que me perdonen los políticos por lo que voy a decir, pero no podemos ser como los políticos. Los políticos hablan, hacen muchas promesas, a veces cumplen, a veces no cumplen, viven unas vidas dobles, pero la palabra del Señor tiene requisitos para los que quieren servirle. Y nosotros no podemos enseñar y decir y hablar algo que no somos. Amén. Entonces tenemos que enseñar lo que somos. ¿Sí? Y así, en estos textos bíblicos, entre los requisitos para los que aspiran al servicio a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? A ver, yo creo que todos, ¿verdad? Y entre los requisitos para los que aspiran a servir al Señor está este tema tan importante. Vamos a volver a revisar nuestro versículo de hoy. Dice: no dado al vino, o sea, que no sea un hombre o una mujer que le guste embriagarse, ¿no? Que no ande tomándose esas copitas que para Navidad, que para fin de año, que me brindaron una copita en la casa de mi hijo, de mi hija, de mi primo, que me invitaron. No dado al vino, dice. ¿Nosotros somos o no somos cristianos? ¿Ya? Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, o sea, no peleón. Pendenciero es ser peleón. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Esos son requisitos para el que quiere servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Sí. Todos los que estamos aquí. Entonces tengamos presente esto. Servir al Señor, mucha gente a veces piensa que servir al Señor es tener la habilidad para hablar bonito, o tener la habilidad para cantar bonito, o para hacer cosas bonitas. Pero más de lo que podamos hacer, servir al Señor tiene que ver con lo que nosotros también somos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Bueno, esta parte que hemos escogido hoy tiene que ver con una advertencia contra el amor al dinero. El amor al dinero, dice la Biblia, que es la raíz de todos los males, de todos los males. Y esto
era tan importante en el tiempo que se escribió esta carta, porque estaban escogiendo líderes. En ese tiempo, como había persecución de la iglesia tenía que reunirse en casas, y en cada casa se ponía un líder. Esos líderes desarrollaban una labor pastoral, eran unos pastores, eran unos ancianos, o sea, no eran ancianos en edad, se le decía anciano porque era anciano en la fe, o sea, era maduro en el Señor. Pero ese anciano tenía que reunir unos requisitos, y uno de los requisitos es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque tenía la responsabilidad de cuidar los fondos económicos de la iglesia. Al igual que ahora, en las iglesias existe un tesorero. Hay muchas iglesias que ya cuando crecen tienen la necesidad de un contador que lleve las cuentas y de una manera más clara. Pero igual ahí está el pastor. Y si el pastor tiene un corazón apegado al dinero, no va a haber una buena administración, no va a haber un buen desarrollo de la iglesia. Y yo no les estoy predicando esto, hermanos, no quisiera que nadie diga, ay, ¿qué le habrán dicho a la pastora de mí en la iglesia? ¿Cómo la dirijo? No, hermanos, nada de eso, simplemente está en la Biblia. Y la Biblia dice que todo el consejo del Señor debemos de predicarlo. Amén. Porque yo sé y les conozco casi a la mayoría de los pastores y sé cómo son, que aman, que hacen el trabajo para Dios por amor al Señor. Pero la palabra del Señor tiene sus consejos para que en ningún momento nosotros nos desviemos. Porque hay muchos que empezaron bien, pero a mitad del camino algo les sucede. Y por eso la palabra del Señor trae esas exhortaciones para nuestras vidas. Esta exhortación era tan importante ya que tenía que cuidar los fondos económicos de la iglesia, y esto podía ser una tentación para el hombre o la mujer que tiene un corazón pegado al dinero. Solo aquel que daría evidencia de libertad total de un espíritu de codicia podía ser apartado para la obra del ministerio. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me he dado cuenta en este tiempo, yo lo he escuchado y por eso se lo digo. Yo he escuchado pastores que dicen, que han dicho, este local de la iglesia, dice, es herencia para mis hijos. Y me ha causado mucho dolor en mi corazón y preocupación, porque la iglesia, la iglesia somos nosotros, la iglesia no es ningún edificio, definitivamente no nos vayamos a confundir, la iglesia no es el edificio, es más, cuando nos vayamos con Cristo los edificios se van a quedar, pero los pastores no somos dueños de los locales, ni de los terrenos, ni de nada de lo que se compra con los dineros de la iglesia. Nadie puede decirse dueño de algo porque esas cosas son del Señor. Son compradas con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que no es nuestro, que es el dinero que le pertenece a Dios, que lo damos con mucho amor, pero eso es del Señor. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos dueños. El día que nosotros salgamos de ese edificio o de ese local o de ese lugar donde estamos trabajando, nosotros tenemos que salir sin pensar en que eso va a ser una herencia para los hijos. Porque la iglesia no es una empresa. La iglesia es la iglesia del Señor. Es del Señor. Entonces no es una empresa en la que el gerente y el dueño es el pastor. Nosotros los pastores somos siervos del Señor, siervos de la iglesia, siervos del Señor, no los dueños de las cosas que le pertenecen al Señor. Mire desde cuándo ya venía esto, los tiempos del apóstol Pablo, ya había estas cosas. Qué pena, hermanos, que en estos momentos, debido a lo que ha sucedido en Quito, creo que fue esta situación de este pastor que
que mató a esta señorita. Están sacando cosas terribles o están diciendo cosas terribles de los pastores. Pero nosotros como pastores debemos aclarar que hay pastores y hay lobos rapaces. Y los pastores tenemos requisitos bíblicos que cumplir. Y pastores que no cumplen estos requisitos no son pastores, son lobos. Y la iglesia debe ser pilas también, pues hermano. Debe ser despierta. ¿Cómo va a creer? Yo leí un artículo que decía que este pastor, el que mató a la señorita esta, se creía el dueño de la iglesia y de los hermanos de la iglesia. O sea que quería mandar, imponer y manipular a la gente de la iglesia. Entonces la iglesia, ¿a dónde está pues? Cuando una persona se deja manipular por un pastor, es porque esa persona no lee la Biblia. Porque si el pastor le está llevando a hacer cosas que no dice la Biblia, no tiene por qué hacerlo. Porque nosotros somos siervos de Dios y lo que tenemos que hacer es enseñarle lo que la Biblia dice. El momento en que le enseñamos algo que no dice la Biblia, usted puede pararse firme y decir, a un lado, pastor, esto no dice la palabra, yo no tengo por qué hacerlo. Dios no quiere que nosotros seamos personas que no pensemos y que sigamos sin mirar, sin examinar las cosas. Si la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Mi hermano, ¿me puede dar un poquito más de volumen que yo no me escucho bien? Bien. Entonces, hermanos, no todos los que se hacen llamar pastores son pastores. Muchos son lobos rapaces y nosotros tenemos que estar alertas. Ahora, muchos pastores, como les dije al inicio, empiezan bien, pero a la mitad del camino se desvían. ¿Por qué? Vamos a ver Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Qué es lo que pasa? Las riquezas engañan el corazón del hombre. Los afanes de este siglo, ay, que necesito tal cosa. Y cada vez estamos queriendo más. Una vez le preguntaron al hombre más rico del mundo, ¿cuándo él sería feliz? Y él dijo, cuando tenga un poquito más. Y era el hombre más rico del mundo. A veces así es el ser humano, no está contento con nada. Pero nosotros los que tenemos a Cristo, nuestro contentamiento no está en los bienes materiales. Nuestro contentamiento no está en el dinero. Nuestro contentamiento está en la presencia de Dios. Amén. Y si nuestra relación está bien con Dios, entonces vamos a estar contentos. Pero si nuestra relación no está bien con Dios, nada nos va a satisfacer. Entonces vamos a querer cosas más caras, vamos a querer tener más dinero, el engaño de las riquezas, porque pensamos que eso nos va a hacer feliz. Pero seguiremos sintiendo un vacío si nuestra relación con Dios no está bien. Ese es el engaño de las riquezas. El anhelo de las riquezas, la adopción de actitudes calculadoras con la esperanza de acumular riquezas, el preocuparse al extremo por las recompensas de este mundo presente, todo esto sin duda alguna empobrece y destruye el valor del ministerio de quien lo hace. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué significa codiciar? Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué significa codiciar? Codiciar es tener un apetito. ¿Cuántos han tenido hambre? Y cuando tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Buscamos comer, ¿verdad? Tener hambre, tener un apetito. La codicia es tener un apetito, tener hambre, pero desordenada, un apetito desordenado por las riquezas. Un apetito desordenado. Póngale usted que gana $500. Bueno, todo el mundo quiere ganar más. Es
Es normal que usted se preocupe por tener algo mejor para sus hijos. Pero el punto es que usted gana $500, pero usted quiere tener 1.000.000. Usted quiere, y lo más terrible es a veces cuando se quiere tener dinero fácil. Un apetito desordenado por las riquezas. Desear con ansia la riqueza. Ay, es que si yo tuviera tal cosa seré feliz. Dígalo conmigo, por favor. Mi felicidad no depende de lo que tengo, sino de mi relación con Jesús. Amén. Desear con ansias las riquezas de este mundo. Los sinónimos de codicia son ambición, avidez, avaricia, ansia. Y otras versiones traducen de esta manera: que el que anhela servir al Señor no debe tener un corazón apegado al dinero, ni estar preocupado solo por el dinero. Que no hace las cosas solo porque le van a pagar, sino porque realmente quiere servir. Amén. Desinteresado en cuanto al dinero. Finalmente se indica que el ministro no debe ser amante al dinero, es decir, que no debe hacer las cosas en busca de ganancia. Nosotros los pastores no debemos hacer lo que hacemos en busca de ganancias. Nosotros debemos hacer lo que hacemos por amor al Señor. Pablo estableció que los pastores van a recibir un sueldo, pero debe estar contento con ese sueldo. Y no debe estar pensando, ay, ¿a quién le puedo sacar más? ¿A quién me le puedo, ¿cómo sería la palabra? ¿A quién me le puedo pegar para conseguir más para mí? O cosas por el estilo. No debe hacer las cosas en busca de ganancia. El otro día me decían que había un pastor que le llamaron a orar por un enfermo. Y el pastor fue a orar por el enfermo. Pero antes de entrar dijo, a ver, el sobre con mi ofrenda. Y la hermana no tenía. Entonces le dice, hermano, pero yo no tengo. ¿Y cuánto es la ofrenda que tengo que darle? $50. Hermanos, eso no es un pastor. Definitivamente. A menos que le digan a usted, ¿sabe qué? Quiero que venga a orar por un familiar mío que vive en Puerto Viejo, por ejemplo, o que vive en Cuenca, o que vive en Santa Lucía. Y los pastores, por lo general, no es que tenemos un sueldo de ricos, ¿no? Entonces quizás ese pastor no tenga para su transporte. Entonces otra cosa es que le diga, venga a orar a Santa Lucía, yo lo voy a llevar y yo lo voy a traer. O pregunta cuánto vale el pasaje y le da para el pasaje y le da. Eso no significa que la persona, si quiere, siente su corazón darle algo, le da por lo menos la comida, algo, pero no es que está poniendo una tarifa. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque no tenemos por qué estar poniendo tarifas. Eso es si que alguien siente en agradecimiento, compartir algo bien, y si no, igual, nosotros tenemos que ir. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice que el obrero se va a hacer rico. Dice que el obrero es digno de su salario. O sea que va a tener para su comida, para su transporte, para su necesidad básica. Pero no dice que debe aprovecharse de las personas. Y yo tengo que explicarles todo esto porque algunos somos pastores, otros no son pastores, pero debemos de conocer esta situación porque se están dando casos en los que piensan que todos los pastores somos iguales. Y vuelvo a repetir, una cosa somos pastores llamados por el Señor que servimos a Dios y otra cosa son lobos rapaces vestidos de oveja y que se dicen ser pastores y que se aprovechan del rebaño del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros no debemos hacer las cosas en busca de ganancia.
Esto era algo que caracterizaba a los falsos maestros de ese tiempo. Los falsos maestros del tiempo de Pablo, ellos enseñaban y querían aprovecharse de la gente. Por lo tanto, un verdadero ministro no ha de buscar su propio beneficio. Hermanos, miren, a mí me han hablado personas que tienen negocios. Yo no entiendo bien de estos negocios porque como ni me interesa, pero más o menos lo voy a explicar. A mí me han dicho, mira, tú puedes ganar dinero de esta manera. Permítenos ir a tu iglesia y ahí vamos a presentar este proyecto. Es un proyecto que les dan productos a unas personas y esas personas venden esos productos, pero creo que la caja de productos vale $400. Entonces dicen, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Más o menos entre los que van lunes, miércoles y domingo, unos 200. Ponle que cojan unos 100, dice. Esa primera venta de esos productos, eso ya te queda para ti. Multiplica 100 por 400, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4,000, ¿no? 4,000. Esa es tu ganancia líquida y sin hacer nada. Pero ¿qué pasa con los hermanos que cogerían esos productos? Son productos que no tienen salida, que no son fáciles de vender. Entonces, claro, como el pastor tiene influencia en la congregación, la gente sabida se aprovecha de esto y quieren que uno venda a los miembros para que los miembros se metan en estos proyectos. Hermano, nosotros los pastores hemos sido llamados a una cosa, a predicar la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro llamado, a predicar la palabra. Y si Dios te ha llamado a predicar la palabra, no te metas en otra cosa. Yo he tenido que decirle, no me vengan a ofrecer esos negocios. Hay otro que me venía y dice, no, es que yo tengo el proyecto para que toda la iglesia pueda tener un bien, una casa o un carro. ¿Y qué tal si son unos estafadores? No, hermanos, no. ¿Sabe qué? Por muy bonito que le presenten el proyecto, nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Amén. A predicar la palabra del Señor y en eso debemos quedarnos. No codicioso de ganancias deshonestas, hermanos. Tiene que ver también, nosotros los pastores nos toca muchas veces ir nosotros y comprar cosas de la iglesia. Toca comprar focos o toca comprar a ver, ¿qué más? Sillas. ¿Qué más se compra en una iglesia? Equipos, micrófonos, ventiladores, pedestales, guitarra, proyector. Nos toca comprar muchas cosas como pastores en la iglesia, ¿verdad? Nos toca comprar pintura para pintar la iglesia, esos reflectores. Son varias cosas las que hay que comprar poco a poco para ir teniendo todo lo que se necesita en una iglesia. Yo puedo ir a una ferretería y decir cuánto vale ese reflector. La ferretería me puede decir vale $15. Y de pronto una persona que quiere una ganancia deshonesta le dice pónganme 20 porque hay lugares donde lo hacen. Amén. Entonces, hermanos, eso es una ganancia deshonesta. No le ve otra persona, pero le ve ¿quién? Le ve el Señor. ¿Y qué pasa? ¿La bendición de quién viene? ¿Del hombre? La bendición viene de Dios. Hay gente que piensa que gana porque se gana un poquito en un momento, pero no sabe todo lo que pierde delante del Señor. Por eso es mejor cuando uno es pastor y tiene que hacer alguna compra, ir no solo el pastor, vaya con el tesorero, vaya con el líder de alabanza, vaya con algunas otras personas, que todos esos demás se den cuenta cuánto vale eso. Y entre todos se den cuenta cuánto se paga. Y se evita cualquier situación. Amén. Nosotros no podemos estar pensando, ay, aquí es un buen negocio.
aquí puedo ganar en esto, puedo ganar aquí, puedo ganar. No, porque la iglesia no es el negocio del pastor. La iglesia es del Señor. Y cuando hay más ingresos en la iglesia es para que el reino de los cielos se extienda. No es para enriquecer al pastor. Amén. Vuelvo a repetir, no es que el pastor no tiene un sueldo que debe ser para que viva dignamente, pero no para enriquecer a nadie, porque en ninguna parte de la Biblia dice que se va a enriquecer el pastor. Amén. 1 Timoteo 5:17, veamos lo que dice. Primera Timoteo 5, 17 y 18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, Pablo está aclarando esta parte, que el que le sirve al Señor debe tener un salario para poder solventar sus necesidades y sentirse libre para poder trabajar en la obra del Señor. Pero no es algo que lo va a llevar a enriquecerse, porque si ya piensa enriquecerse con la iglesia, ya eso es una ganancia deshonesta. Porque cuando la iglesia, dígalo conmigo, cuando la iglesia aumenta en ingresos, es para la extensión del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Para contratar un pastor más, para levantar una iglesia en otro lugar y poder enviar un misionero. Cuando se tiene algo de extra en una iglesia, es para la extensión del reino de los cielos. Amén. 1 Timoteo 6, del 3 al 9. Veamos por favor qué dice. 1 Timoteo 6, del 3 al 9. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice la Biblia? Apártate. La palabra del Señor dice: apártate de los tales. Hermanos, así hay bastante gente que toman, como dice la Biblia, la piedad como fuente de ganancia. Como fuente de ganancia. Había un disque pastor que se fue con un miembro de su iglesia a un mall y le dice: mira, siervito, ese reloj de ahí es el que yo quiero. O sea, un reloj de marca, caro. Conocí también a un hermano, a otro disque pastor también. Yo digo disque pastor porque esos no son pastores. Aquí, ¿qué dice la Biblia? Cuando conozcas personas así, apártate de ellos. Apártate. Este pastor, yo ya les había hablado a ustedes de él, creo. Le había dicho a un miembro de su congregación que le preste la tarjeta de crédito para comprarse un televisor. Y le compraron el televisor. Pero ya le tocaba pagar la mensualidad. Pasó un mes, no pagó. Pasó el otro mes, no pagó. Pasó el otro mes y no pagó. Y ya pues le llama la atención la persona que le había prestado la tarjeta de crédito. Y el pastor, el disque pastor le dice: ¿cómo me vas a cobrar si yo soy tu pastor? Las ovejas tienen que mantener a su pastor. Imagínense semejante cosa. O sea, prestan la tarjeta de crédito y después no pagan
lo que tienen que pagar. Hermanos, lo mejor es no andar prestando plata. Lo mejor es no prestar plata. Porque de pronto no tiene cómo pagar y va a quedar mal. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Y peor a un miembro de la iglesia, prestarle y no pagarle, pedirle prestado y no pagarle. No, hermanos, no. Yo conocí en Loja a otro pastor que le había pedido una cantidad de dinero a una hermana prestado, y la hermana amorosamente le prestó, le dio hasta la libreta de ahorros y le dio el papelito ese para que vaya a sacar él mismo. Cuando el pastor ve y se da cuenta que la hermana tenía más, este pastor le pide todo lo que tenía allí, que la otra semana le pagaba. Y la hermana ingenua, y yo tengo que decirle a ustedes eso, porque cuidado vaya a suceder con alguno de ustedes también algo así. Esta hermana ingenua le presta. El pastor se fue de viaje a otro país, nunca regresó. La pobre hermana, entiendo que perdió hasta su casa, porque ese era un dinero que tenía que pagar y tenía hipotecada su casa. Entonces, hermanos, ¿por qué suceden estas cosas? Por la ingenuidad también de los hermanos. A veces uno tiene un dinero que no es ni de uno y ese dinero lo presta. Nosotros no debemos andar ni pidiendo ni prestando dinero. Amén. Aquí, ¿qué dice? Yo quiero que volvamos a leer el versículo 5, por favor. A ver, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, los que toman el evangelio nada más que como una fuente de ganancia, como un negocio para estafar a la gente. Porque la gente es muy amorosa, la gente en las iglesias, yo creo que los pastores llegamos a amar a las ovejas y las ovejas llegan a amar a su pastor. Pero eso no quiere decir que de eso un pastor debe aprovecharse, porque el verdadero amor no hace daño. Dígalo conmigo, el verdadero amor no hace daño, no estafa, no estafa. Pedir plata prestada y no pagar es una estafa. Hace algunos años aquí, una hermana que está aquí presente me dijo: pastora, uno de los pastores me ha pedido plata prestada y no me ha devuelto. Qué dolor que me dio en mi corazón, hermanos. Pero creo que el pastor nunca le pagó, se fue, dejó hasta la iglesia y no pagó. Hermanos, nosotros no debemos ser así. Y yo por eso le dije a la hermana: hermana, ya no le den nunca más ni a él ni a nadie. No preste, a menos que usted quiera regalar esa plata. Versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la gente que no tiene contentamiento caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo aquí quiero hablarles y repito, hermanos, yo sé la condición en la que todo el grupo de pastores de iglesias filiales está sirviendo al Señor, con mucho sacrificio. Pero yo sí tengo que decirles las cosas que están pasando para que nosotros conozcamos. Aquí la palabra del Señor dice que toman la piedad como fuente de ganancia, y esa gente que hace eso, nosotros debemos apartarnos de esas personas. Nosotros no podemos ser pastores que estamos trabajando en un lugar, trabajando en otro y trabajando en otro y cobramos sueldo de la iglesia. Eso no está bien. Amén.
Por ejemplo, aquí hay personas que trabajan, tienen un horario de trabajo, y si quieren cobrar su sueldo, pues tienen que cumplir ese horario. Si no cumplen ese horario, no cobran su sueldo. Y así yo creo que es en todo trabajo. Pero ¿por qué en el caso de los pastores a veces tienen un trabajo secular? Conozco un pastor que es pastor, es médico, es profesor en la universidad, es padre, esposo y cobra un sueldo muy alto de pastor. Yo me pregunto, ¿en qué tiempo pastorea? Si la ley dice que uno para cobrar un sueldo debe trabajar 8 horas diarias, multiplique 8 por 5, son 40 horas a la semana, que nosotros, si cobramos sueldo de la iglesia, debemos de trabajarlo para la iglesia. Debemos de trabajar. Hay que dar consejería, hay que hacer reuniones, hay que orar, hay que hacer los estudios bíblicos, hay que predicar, hay que hacer discipulados. Y debería hacerse una plantilla. Un pastor debería hacerse una plantilla y controlarse a sí mismo. Bueno, en esta semana, ¿cuántas horas trabajé el lunes? ¿Cuántas horas trabajé el martes? ¿Trabajé realmente? Nosotros los pastores, los que amamos al Señor, ni trabajamos 40 horas, trabajamos más de 40 horas. Porque no está bien que estemos cobrando un sueldo sin trabajar el tiempo que se debe trabajar. Eso se llama ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. ¿Qué más es una ganancia deshonesta? Bueno, ya les hablé de pedir prestado a los hermanos. Otra ganancia deshonesta: comprar un título sin estudiar. Hay gente que de la noche a la mañana ya son licenciados en teología. Ya son licenciados en teología. Hay muchas universidades que están ofreciendo títulos sin estudiar. ¿Cuándo pasó horas sentado escuchando a un profesor? ¿Cuándo pasó horas haciendo las tareas? ¿Cuándo? El otro día venía una hermana: ay, pastora, pero usted es mi amiga. Y se me resintió, ya ni viene. Usted es mi amiga. Ay, ¿por qué la amiga le va a poner la nota? No, no es así. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay gente que quiere comprar títulos. Eso está mal. Si nosotros estudiamos, tenemos un título. Y si no estudiamos, no hay título. Amén. Venden productos con sobreprecio, y que ponen tarifas para predicar. Bueno, ya les expliqué eso. En Israel hubieron algunos pastores que también codiciaron ganancias deshonestas. Vamos a ver Miqueas capítulo 3, versículo 5. Dice: mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer, pero declaran la guerra a quienes no les llenan la boca. Miren lo que sucedía en Israel. Miqueas 3:5 dice: mi pueblo sigue por caminos equivocados. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Miqueas 3:5, ¿qué dice? ¿Por culpa de quién? De los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer, pero declaran la guerra a quienes no les llenan la boca. Imagínense eso. Una hermana me decía el otro día que había llegado un profeta, pero ese profeta solo oraba por la gente rica. Ese profeta no oraba por los pobres. Se cumple lo que dice aquí: mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes le dan de comer, pero declaran la guerra a quienes no les llenan la boca. Hay una profeta que vende unos cuadros. Ella pinta. Dicen que pinta bonito, pero ella dice que esos cuadros están pintados con la inspiración del Espíritu Santo. Y si se lleva esos cuadros, se lleva la inspiración. Mire cómo manipula para vender. ¿Qué dice la Biblia? De ese tipo de hombres, apártate.
esta es una mujer, no es un hombre. Pero si la Biblia dice eso, no debemos nosotros seguir el engaño de estas personas. Y vamos a ver Miqueas 3:11, para terminar. Miqueas 3:11 dice, los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los jueces de la ciudad, Miqueas 3:11, ¿ya lo tienen? Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan solo por dinero. Y los profetas venden sus predicciones alegando que el Señor los apoya y diciendo, el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Mire, tremenda mentira que decían ellos. Los jueces, o sea, las autoridades civiles, dice, se dejan sobornar. Está pasando eso aquí también. Las autoridades civiles muchas veces se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan por dinero, o sea, si hay paga, enseñan, si no hay paga, no enseñan. Y los profetas venden sus predicciones alegando que el Señor los apoya, diciendo el Señor está con nosotros, nada malo no puede suceder. ¿Saben lo que hacían los profetas? Le decían a los reyes, le decían, todo está bien, Israel va a salir vencedor, porque todo está bien. Esos reyes estaban en pecado y le decían todo estaba bien porque los reyes le daban de comer. Pero Miqueas en ese tiempo se levanta como un profeta verdadero de Dios y les dice que nada de eso es verdad, que Israel iba a perder esa guerra porque estaban en pecado. Pero la mayoría de los profetas eran profetas que solo anunciaban lo bueno a los que les daban de comer. Y eso sucede en estos tiempos, se levantan tantos profetas que dicen vas a ser bendecido, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, en lugar de decir lo que realmente Dios nos mandó a decir. Si estamos mal, ¿cómo vamos a ser bendecidos? La Biblia habla de bendición, pero por causa de la obediencia. Amén. Pero esos profetas decían, dice, y los profetas venden sus predicciones alegando que el Señor los apoya, diciendo el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Y sí le sucedió algo malo a Israel, fue sitiado, fue conquistado. ¿Por qué? Porque no porque era el pueblo de Dios, si estaban en desobediencia, Dios no los iba a respaldar, igual que nosotros. Si nosotros no andamos en obediencia, Dios no nos va a respaldar, ni nos va a bendecir. Tenemos que aprender a obedecerle al Señor. Amén. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo. Recordemos, ¿la iglesia de quién es? Del Señor. Cuidado con poner, si van a comprar un terreno para la iglesia, cuidado con poner ese terreno a nombre del pastor. Si van a comprar un edificio, si van a construir, nada debe estar a nombre del pastor, a menos que sea suyo, que se lo dejó por herencia a su papá, a su mamá, le costó su trabajo. Pero si es comprado con diezmos y ofrendas del Señor, ese terreno, ese edificio debe ser a nombre de la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos como debe ser, no codiciando ganancias deshonestas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Decía uno de tus discípulos, dura es tu palabra, pero solo en tu palabra encontramos vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder predicar todo el mensaje tuyo. No solamente las cosas bonitas, sino también las cosas fuertes a través de las cuales tú nos hablas. Porque tú quieres que seamos pastores conforme a tu corazón, que pastoreemos con ciencia y con inteligencia, que realmente alimentemos el rebaño, Señor, y que no andemos corriendo por un lado o por el otro, perdiendo nuestro tiempo en lugar de dedicarnos a lo que realmente tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a amar la obra, la congregación donde tú nos has puesto. Y ayúdanos a hacer tu voluntad, porque es tu iglesia, Señor, y los pastores somos tus siervos. Te ruego, Señor, que ayudes a las ovejas, a los miembros de la congregación, a tener discernimiento
a no dejarse llevar por simples emociones, a abrir bien los ojos, Señor, para que ninguno de ellos sea estafado por ninguna persona que llamándose pastor engaña a la gente, Señor, ni ningún líder, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego que tengas misericordia y que nos ayudes, Padre, como dice tu palabra, de este tipo de gente, dice tu palabra, apártate de los tales. Ayúdanos a apartarnos de estas personas, Padre, que no son una buena influencia para tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.